Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a intentar hacer una clase desde casa. Bueno, me he vestido y todo, ya no estoy en pijama, para contaros un poco lo que quiero que hagáis luego en Semana Santa. Bueno, un poco de actividad. Y os quería presentar con este formato el nuevo tema que después del Quijote, como habéis estudiado, la parte de literatura la hemos podido ver por apuntes, pues ahora lo que vamos a intentar hacer es eh, ver otra parte un poco con vídeos míos y que vosotros luego lo podáis hacer actividades a partir de estos vídeos, ¿de acuerdo? Eh, Nada, lo dicho, espero que todos estéis bien, que os estéis cuidando y bueno, y que no seamos muy pesados los profes tampoco. Y si, como os dije el otro día, si es así que lo somos, por favor, decídnoslo para que también bajemos el ritmo, porque es la primera vez que hemos trabajado así y no sabemos muy bien cómo proceder. ¿De acuerdo? Con total confianza a través del delegado o como queréis directamente a través de mí, como tenemos el WhatsApp, lo que sea. Bueno, os voy a presentar las actividades que quiero que hagáis para esta semana, tenerlas como el fin de semana, el viernes, jueves, ya que el viernes ya empiezan las vacaciones, ¿de acuerdo? Son muy sencillitas, es sobre los tipos de textos. En este caso, el texto que vamos a ver son los textos descriptivos. Como habéis leído partes del Quijote y también habéis leído, pues bueno, parte de teatro, en el Quijote ya, como es la novela por excelencia, como sabéis, utiliza mucho Cervantes, por supuesto, la descripción de los personajes. Esa evolución que veíamos, ¿no? Del tipo de personajes tanto de Sancho como de Quijote, de una evolución a lo largo de la obra, ser personajes redondos, pues bueno, nos sirven estas descripciones, los diferentes tipos de descripciones para acercarnos, ¿no? Meternos dentro de la obra y intentar saber cómo es el espacio, cómo es el tiempo y cómo son principalmente los personajes, ¿no? Por medio de la descripción. Entonces voy a compartir con vosotros los apuntes que os voy a mandar por email, como hago todos los días, ¿de acuerdo? Entonces me voy a compartir, luego lo tendréis también en PDF y en Word, como siempre. Aparezco yo aquí en una esquinita, arriba a la derecha, ¿no? Y bueno, y me podéis ver a la vez que veis los apuntes. Como os decía, los tipos de textos. ¿Qué tipo de texto hemos visto ya? Pues hemos visto ya los tipos de textos narrativos. ¿Os acordáis la narración? Estoy por aquí, ¿no? Estudiamos las características, elementos, los tipos de narración, en qué textos se incluía la narración. Como recordad, ¿no? En la narración, la estructura, en primer lugar, planteamiento, nudo y desenlace. Es decir, tenía una presentación de los personajes, cómo era el espacio, cómo era el lugar, luego la trama o desarrollo de los acontecimientos y finalmente un desenlace o un final. También hablamos, en cuanto a la narración, de los elementos. Hablamos de los tipos de narradores, ¿os acordáis? De narrador omnisciente, narrador en primera persona, en tercera persona, un narrador testigo, que es como si tuvierais una cámara aquí cerquita, ¿no? Y estuviera grabando desde fuera lo que está viendo. Y acordaos sobre todo del narrador omnisciente, que es aquel, que si os acordáis bien, supongo que sí, el que conoce todo lo que pasa dentro de la historia, tanto los sentimientos, las emociones, como cómo son, por supuesto, físicamente los diferentes personajes, el lugar, el espacio, etc. Hablamos también del espacio, hablamos del tiempo, de los saltos, ¿no? Saltos en el tiempo también. Hablábamos del flashback, de la vuelta al pasado, de adelantar el tiempo hacia el futuro, de intentar empezar a mitad de la narración, un in media res, etcétera, etcétera. Y esta narración pues la teníamos en los diferentes tipos de textos, como los cuentos, las leyendas, como hemos visto, por ejemplo, que ya hemos estudiado el Conde Lucanor, o la leyendas, mitos, o por ejemplo, como hemos visto en el Quijote, ¿no? En el Lazarillo, pues es una narración de acontecimientos en orden cronológico, como puede ser el Lazarillo, ¿no? Que es una autobiografía, como comentamos, sobre este personaje, donde el protagonista es un pícaro, un héroe, en este caso, pues de clase social baja, etcétera, ¿no? Eh, Otra novela, dentro de esa no sería novela de picaresca, novela de caballería, parodia en este caso, y que reúne los tipos de novelas del siglo XVII, es por supuesto El Quijote de Cervantes, ¿de acuerdo? La narración en orden lógico de los acontecimientos. En el Quijote está claro las diferentes salidas, a los espacios, cómo va de un sitio a otro, y va encontrando a los personajes, las aventuras. Es un transcurso de la historia, ¿no? Un tiempo cronológico que finalmente
como ya sabéis, pues el protagonista acaba muriendo, ¿no? Fallece, ¿no? Y lo mata Cervantes, por así decir, al personaje. ¿Por qué? Para que no se continuara, ¿no? No se hicieron otras versiones de la obra, es decir, es su obra cumbre, es su personaje cumbre, entonces no quería que hubiera otras versiones como pasó con el Quijote de Avellaneda, ¿no? Con este Quijote apócrifo. Por eso finalmente muere el personaje. Bueno, el segundo tipo de textos, después de repasar los textos narrativos, son los textos descriptivos. ¿Para qué utilizamos la descripción? Bueno, decimos que es como hacer una pintura de los personajes, explicar cómo son, explicar dónde estamos. Como veis, se pueden describir tanto personas como lugares, como objetos, como el tiempo, ¿no?, en el que transcurre la acción. Ambienta el transcurso de los acontecimientos, ambienta la acción y crea atmósfera. Me podréis decir, es que cuando leo una novela hay mucho texto descriptivo. Depende, ¿no? El tipo de novela tendrá más partes dedicadas a la acción, al diálogo, o dentro de esa novela partes descriptivas. ¿Qué nos hacen los textos descriptivos? Pues que nos metamos de lleno en los hechos. Es decir, si no tuviéramos descripción, pues no sabríamos exactamente dónde se ambienta, ¿no?, esta novela, dónde tienen lugar los acontecimientos, cómo son los personajes. Es decir, no tendrías una relación tan cercana con los personajes como si no existiera el texto descriptivo. Como digo ahí, ¿no?, crea una atmósfera para hacer más creíbles los hechos que se narran. ¿De acuerdo? Generalmente cuando describimos tenemos que pasar, chicos, por diferentes fases, 3 fases, que vais a tener luego que hacer una descripción. En primer lugar, observar muy bien lo que vamos a describir, tanto el lugar, por ejemplo, esta habitación, como la persona a la que quiero describir, el personaje que quiero describir. Por ejemplo, estoy describiendo una fotografía detalladamente, y seleccionar, ¿no?, aquello en lo que me quiero fijar. Por ejemplo, si me quiero fijar en una persona, estoy describiendo el personaje solamente en la cara, pues describo perfectamente los rasgos de la cara. El mayor número de detalles, como os digo, nos hará que tengamos más cercanía con respecto al personaje y a la obra o al texto en concreto, ¿no? Y sobre todo también presentarlos siguiendo un orden. Es decir, el típico retrato de una persona pues se hace desde cabeza a los pies. No sé si os acordáis cuando leímos un fragmento del libro de Buen Amor, que hablábamos de cómo es una buena mujer, ¿no? Describía los rasgos de la cara, los dientes, los labios, es decir, una descripción desde cómo es la tez, de qué color es la tez, de qué color es el rostro, hasta pasar al resto del cuerpo. También, si estamos describiendo un lugar, podemos describirlo de arriba abajo, de izquierda a derecha, es decir, siguiendo una serie de coordenadas, para que el lector tampoco se pierda, ¿no?, y pueda seguir los pasos que nosotros al escribir estamos siguiendo, ¿no?, y que sea fácil de entender esa descripción. Bien, seguimos. Los tipos de descripciones. Tenemos 2 tipos de descripciones importantes. Son aquella la descripción técnica y la descripción en la que se utiliza sobre todo un lenguaje, lo digo ahí, ¿no?, el lenguaje objetivo. Es objetiva, es un lenguaje denotativo. ¿Qué significa esto de lenguaje denotativo? Lenguaje denotativo es el que no tiene dobles sentidos, en el que, por ejemplo, no tienes, si digo la palabra banco, que es una palabra que tiene varios significados, pues no va a haber opción a esa doble significación. ¿De acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, las instrucciones de una cámara, pues voy a leer exactamente cómo son las instrucciones de esta cámara. Por ejemplo, una cámara que compré el otro día, pues dice conecte a la base, es bueno usar la luz, tiene que conectar el USB, etcétera, etcétera. Es decir, estoy leyendo los rasgos técnicos de esta cámara. Es decir, no hay dobles interpretaciones. Los adjetivos que utilizo, ¿os acordáis, no? Son adjetivos especificativos, es decir, no son aquellos que dan un carácter literario, un carácter estético. Es una descripción objetiva y es una descripción que sigue también, por supuesto, ese orden lógico que os hablaba antes, ¿no? Un orden lógico. Voy a hacerlo bien, orden lógico de la acción. Desde, por ejemplo, eso, si estoy leyendo unas instrucciones de cómo utilizar algo, pues describo primero los componentes, luego me voy a fijar en las utilidades de cada uno de los componentes y finalmente, normalmente, tiene los casos de posibles problemas y demás. Como os digo, textos donde se utilizan esta descripción, textos científicos, textos de experimentación,
textos para el funcionamiento de un objeto, de una herramienta, ¿de acuerdo? Son los llamados descripciones técnicas. Bien. La siguiente, que es la que, bueno, nosotros estamos leyendo más en las obras literarias que estamos leyendo, es la descripción literaria. En este caso no tiene un objetivo funcional, por así decirlo, sino el magnífico, no es un simple, sino un magnífico placer de estar leyendo, tiene un objetivo estético. No necesita, ¿no? Este objetivo, vamos a marcar objetivo estético. No necesita ser veraz, sino pues que tiene que ser creíble dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un lugar, de un espacio, como decimos, concreto. El autor utiliza, por supuesto, el subjetivismo, es un lenguaje subjetivo, es el punto de vista del autor, de la persona que está escribiendo. No sigue ese rigor que veíamos antes, científico, ni una gran exhaustividad. El orden lo rige el criterio del propio autor. Como os digo, generalmente hay unas pautas para la descripción si estamos describiendo pues, un lugar o una persona, ¿sí? Pero en este caso, al ser textos literarios, es mucho más libre. El autor es el que decide, entonces el autor es el que nos va a guiar por los diferentes puntos de la descripción en las que yo luego voy a ir leyendo el fragmento, ¿no? El fragmento o el texto que tenga que leer, la novela, lo que sea. El lenguaje en este caso, ¿no? Al ser subjetiva, acordaos que subjetiva es el mundo de aquí dentro, ¿no? De lo que estamos pensando, del intelecto, del ir un poco más allá, no es solamente lo real, lo veraz, lo que puedo tocar, sino es el mundo más de los sentimientos y las emociones. Por tanto, el lenguaje puede ser connotativo, pueden existir juegos de palabras, pueden existir palabras con doble significado. Los adjetivos que utilizaré son los adjetivos explicativos o epítetos. ¿Os acordáis de lo que era un sustantivo epíteto? Es aquel que siempre tiene, ¿no? Siempre tiene esa cualidad el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, si yo digo la Blancanieve, Blancanieve, la nieve siempre es blanca, o helada nieve, ardiente fuego. Estos son adjetivos, epítetos o explicativos. Recordadlo, que lo vimos allá por octubre, más o menos finales de octubre. Y en estos textos, por supuesto, literarios, podemos tener recursos estilísticos. Recordad siempre los recursos estilísticos, mirándolos en los apuntes, podemos seguir utilizándolos. Utilizar, por ejemplo, vamos a escribirlo aquí al ladito para que lo podáis tener también. A ver si me deja escribir aquí. ¿Vale? Por ejemplo, la antítesis. Antítesis. Recordad lo que es, ¿no? Cuando utilizamos dos términos que tienen en un principio un significado opuesto y en un contexto bastante cercano. Utilizamos la hipérbole para hablar de la exageración, ¿no? Es una exageración sobre un lugar, sobre algo, sobre unos sentimientos. Podemos utilizar también la personificación. Cuando un objeto inanimado toma las características de la persona. Acordaos, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Y que si es un día lluvioso, las nubes lloran. El verbo llorarlo es propio de las personas, pero podemos hacer, ¿no? Esa personificación en el objeto, ¿no? En el objeto de las nubes, que es una forma de llorar. Cuando caen las gotas de lluvia serían comparación con las lágrimas, ¿no? Podemos utilizar, por cierto, la comparación también. Comparación, la metáfora. Acordaos, por ejemplo, la cumbre blanca, ¿no? Cuando veíamos el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, ¿no? Cuando el tiempo pasa, las cumbres blancas llegan al pelo, ¿no? Que eran las canas, en este caso era la llamada cumbre blanca. Bien, siguiente opción que vamos a tener. Vamos a ver si puedo poner otra vez el subrayado. No sé ahora cómo se destaca ahora. Censurar, ¿no? Bueno, parece que ahora solo puedo poner resaltar eso. Bueno, vamos a bajar un poquito más, no pasa nada. Herramientas, un segundín, que rellenar. A ver si puedo ahí. No, creo que no me deja, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿qué podemos describir? Podemos describir, por supuesto, objetos, ¿no? Como os he dicho antes, podemos describir el uso de objetos, forma, tamaño e impresión que produce. La descripción de objetos suele emplearse en términos específicos, es decir,
suele ser la descripción de objetos concretos usando el primer tipo de descripción que veíamos, la descripción técnica, usando tecnicismos. Por ejemplo, si estoy describiendo un reloj, estoy describiendo un móvil, voy a decir las características físicas, ¿no?, de ese móvil para luego yo utilizarlo en el uso. Si estoy describiendo, por ejemplo, un reloj de pared, pues voy a describir la caja, la esfera, las manillas, cómo se mueven, el mecanismo interior, el péndulo, ¿no?, en ese reloj de pared, por ejemplo. Pero también estos objetos, en un principio técnicos, podrían tener una descripción mucho más literaria. Os animo a que leáis este texto que viene a continuación, que es de Julio Cortázar, que nos habla de instrucciones para subir una escalera. Como veréis, es un texto literario hablando de un objeto en un principio que tendría que ser una descripción técnica, que es el uso de una escalera, pero en este caso utiliza un lenguaje totalmente literario. Segundo tipo de descripción, además, dentro de las descripciones de qué cosas podemos describir. Hemos visto objetos y ahora vamos a ver las personas. Es muy importante, ¿no?, la descripción de las personas, ya que tenemos dentro de esta descripción de los personajes o de personas que estamos nosotros viendo, ¿no?, y que podemos describir tanto con palabras como de forma escrita, vamos a tener diferentes tipos. Si describimos solamente los rasgos físicos, como veis ahí, llamamos prosopografía. Es decir, desde el exterior estamos describiendo cómo es una persona. Etopeia, el segundo tipo. Si describimos los rasgos psicológicos, rasgos morales interiores del personaje o de la persona, su carácter, su forma de actuar, sus sentimientos, cómo reacciona ante diferentes situaciones, qué me gusta, qué no me gusta de ese personaje o qué hace ese personaje según diferentes contextos, situaciones, etc. El retrato uniría las dos, uniría la etopeia y la prosopografía. Entonces es una descripción completa, tanto rasgos físicos como morales o rasgos interiores. Siguiente, subo un poquito más, el autorretrato. Bueno, puedo poner aquí una cruz para ir marcando, ¿no? Este lo hemos visto. Vale, autorretrato. Yo misma realizo una descripción de mí, ¿no? Puede ser un autorretrato, como decimos, uniendo los dos rasgos, ¿no?, tanto rasgos físicos como rasgos morales. Eso es lo ideal para un autorretrato. Una caricatura es la descripción, ¿no?, descripción de rasgos físicos y morales, pero dándole un tono exagerado, como cuando te hacen una caricatura, un dibujante, ¿no?, un ilustrador, por ejemplo, pues en mi caso a lo mejor caricaturizaría los rizos, ¿no?, y me haría los rizos mucho más, ¿no?, o las cejas en forma puntiaguda, o no sé, o mi nariz pequeña, ¿no?, la haría más pequeña todavía, orejas desmesuradas, ¿no? Esa sería la forma de caricaturizar a una persona. Estos tipos que os he puesto, ¿no?, estos tipos de descripciones de personas las encontramos en textos literarios, en novela, en cuento, textos publicitarios, en los poemas, como decíamos, también puede haber este tipo de descripciones, canciones, descripción de la persona que está cantando, de la persona a quien canta, descripción, y también en textos periodísticos. Textos periodísticos, en este caso, serían los textos de opinión, ¿no? Por ejemplo, la crítica o la crónica son textos destinados a la opinión, igual que la columna periodística. Bien, también podemos describir, hemos visto objetos, hemos visto personas con los diferentes subtipos y podemos describir lugares. La descripción de los lugares se llama topografía. Acordaos que topo viene del latín y significa lugar. ¿Qué podemos describir de un lugar? El espacio, podemos describir el interior, el exterior de un lugar, los detalles específicos de un lugar, como os digo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, desde el exterior al interior, de una fotografía de un lugar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un segundito. Bien, la topografía. Este sería muy importante, otro de los tipos de descripción. Como veis, a continuación, bueno, tenéis diferentes actividades relacionadas con este tema de la descripción. Perdón, voy a seguir, que es que me han llamado justo por teléfono. Entonces, a ver, seguimos. Como os he dicho, en la actividad 1 vais a tener que leer diferentes textos, fragmento de textos en los que tendréis que decir el tipo de descripción. Como os digo ahí,
descripción si es primero técnica o literaria, de los dos tipos que hemos visto primeros, y si fuera del tipo literario, ¿no? Tipo literario, o si es de personajes, pues decir el tipo que es dentro de la descripción de los personajes. Bien, tenéis diferentes textos, un poemita de Federico García Lorca y, por ejemplo, un texto de Coca-Cola. Actividad 2. Quiero que en vuestro documento busquéis ese retrato, ese autorretrato que hizo Cervantes sobre él en las novelas ejemplares. Como os dije en el tema de Cervantes, están dentro del prólogo de las novelas ejemplares. Entonces copiáis ahí el fragmento. Después, quiero que estos adjetivos los relacionéis con una de las partes del cuerpo. Es para meternos ya de lleno en qué parte lo que vamos a trabajar después de la descripción de las personas, ¿no? Por ejemplo, ausentes, que podría ser, soñadores, rizado, algunos son fáciles, chata, algunos son fáciles, otros son más complicados, así podemos aumentar un poco nuestro vocabulario sobre descripción. Bien. Y finalmente, quiero que realicéis un retrato con personas, o sea, perdón, con palabras de una persona que tengáis cerca de vosotros. Puede ser o vuestro hijo, o una persona importante en vuestra vida, vuestro hermano, vuestros padres, lo que queráis. Es decir, tenemos que hacer un retrato, unir rasgos físicos y rasgos psicológicos o morales de esa persona. Podéis tener en cuenta, por favor, los textos que habéis leído sobre descripción de personajes anteriormente, también el autorretrato de Cervantes, y intentar vosotros dejar fluir vuestra forma de escritura y que, pues bueno, sea un texto literario, es decir, con lenguaje cuidado, con lenguaje adecuado, ¿no? a lo que os estoy pidiendo, porque es que era un tipo de texto literario en el que describáis una persona importante. Bien, con esto se termina esta entrega, que es la entrega dedicada a los textos, tipos de textos, en este caso a la descripción. Voy a intentar... deja de compartición. Vale. Entonces ya vuelvo otra vez a la cara entera. Lo que nos quedaría por ver o por hacer, ¿no? Es la pequeña actividad que quiero que hagáis después en Semana Santa. Está relacionado con esto de la descripción. Quiero que en Semana Santa, lo pondré luego por escrito de todas maneras para quien no se os olvide, la actividad de vacaciones, por así decirlo. Quiero que elijáis un lugar importante de vuestra casa, un lugar bonito de vuestra casa. Por ejemplo, a mí me gusta cerca del balcón, que yo tengo un balconcito muy pequeño, pues un sofá que tengo y ahí cuando entra la luz me gusta. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues elegir ese lugar, si podemos hacer una fotografía como os decía en la actividad anterior sobre la persona importante, pues en este caso sobre ese lugar bonito y que describes ese lugar, el lugar importante en estos días de confinamiento. O si no, otra opción es que describáis dentro de vuestro carrete de fotografías, si habéis hecho alguna de estos días o que hagáis alguna de estos días de Semana Santa, describáis una de esas fotografías que habéis hecho en el móvil, con los personajes, con el lugar y el momento que habéis elegido para hacer esa fotografía. Las dos opciones pueden ser válidas, una de un lugar, es decir, que sea una topografía, o una completa de un momento específico con personas, con personajes y con lugar, la que vosotros queráis. Bueno, espero que os haya interesado y que no haya hablado muy rápido. Y después de Semana Santa intentaremos utilizar esta técnica, es decir, yo intentando hablar y luego mandándoos el enlace de este vídeo, ya que vamos a empezar por la sintaxis y puede ser un poquito más complicado que si os doy apuntes, es decir, contándolo yo creo que puede ser más fácil. Bueno, espero que estéis bien y que nada, un saludo muy fuerte y un beso gordo. Adiós.